Pues hermanos, hay tantas cosas en el corazón que el Espíritu quisiera abrir, y yo creo que Dios en su infinita misericordia lo único que quiere es derramar toda su sabiduría sobre nosotros, pero nosotros somos unos recipientes que solamente podemos recibir gradualmente un crecimiento espiritual de acuerdo a la apertura de nuestro corazón, porque tenemos el libre albedrío, nuestra voluntad humana, y Dios no se impone. Pero la gracia divina es que nosotros somos herederos de toda la verdad, somos herederos del reino de Dios en la plenitud de su magnitud. Por lo tanto, no hay límites en Dios. Por pequeña que sea esta vasija de barro que somos nosotros, Dios la quiere inundar de su amor ilimitadamente, porque la gloria de Dios se manifiesta en nuestra pequeñez. Pero obviamente que este crecimiento espiritual es algo que tenemos que ir conquistando a medida que vamos muriendo a nosotros mismos, a nuestras ideas. Entonces yo haría una reflexión en este momento sobre el poder del miedo, porque yo he encontrado en mi vida personal, y entre más comparto con la gente, más me doy cuenta de que uno de los espíritus más aguerridos contra nuestro crecimiento espiritual es el espíritu del miedo. Y es muy escaso aquel que pueda decir que no ha sufrido la inclemencia de ese espíritu. ¿Por qué lo llamo espíritu? Porque el miedo tiene nombre propio. Lo que tiene nombre propio obviamente tiene un origen específico y se puede determinar. Y en el mundo espiritual los vicios son personas, no son necesariamente una energía como de repente lo presenta el mundo mágico, esotérico, el mundo en el cual no hay fronteras ni límites para expresar las cosas espirituales porque no hay orden. Pero en el orden de Dios, el mundo espiritual tiene jerarquías y tiene una guía específica. Dios nos lo muestra como es. Entonces el espíritu del miedo es lo que reúne un elemento espiritual que viene del demonio, que quiere disminuirnos a nosotros, porque cuando entra el miedo se disminuye la persona completamente. Yo pierdo mi seguridad, pierdo mi fe, pierdo mi esperanza, pierdo el amor también, porque una persona que vive llena de miedo no puede amar. ¿Cómo amar si está muy ocupada teniendo miedo? Y el miedo invade el ser entero. Y algunas veces, en una oportunidad, estaba en un retiro de jóvenes en una universidad en Ohio y estaba hablando sobre el miedo. Y entonces una jovencita me dijo: yo soy una persona muy tímida porque soy una persona que tiene mucho miedo. Y entonces yo le dije: no podemos confundir la timidez con el miedo, porque la timidez es vanidad. Cuando una persona es tímida, es vanidosa, porque el tímido es tímido porque no quiere cometer errores. ¿Sí? El tímido es tímido porque le da miedo. Claro que sí que le da miedo, pero ese miedo, ¿qué origen tiene? Tiene origen en el amor propio. O sea que no es un miedo espiritual, es un miedo humano que produce la vanidad. La persona que se siente completamente apenada de hablar en público, de hacer estas cosas y las otras, generalmente tiene miedo de cometer errores. Esto no es nada grave ni es un pecado, pero es un defecto. Y nosotros como seres humanos tenemos la meta de superar nuestros defectos, porque qué bonito sería que nosotros pudiéramos edificarnos en una construcción espiritual donde nosotros detectamos con sinceridad nuestros defectos, y en esa forma nos volvemos personas mucho más edificadas en la gracia, en la virtud, y por eso cada día caminaremos más hacia Dios y menos hacia la carne, y seremos mejores seres humanos y aprenderemos a amar mejor, amar más bien. Y este es el sentido de la vida en Dios, descubrir esos defectos. Entonces la vanidad no es miedo, la vanidad, digo, la timidez no es miedo, la timidez es vanidad. Esto ayuda mucho, porque si una persona es tímida,
Entonces tiene que descubrir dentro de sí ese amor propio tan grande que lo lleva a tener tanto miedo de cometer errores. Eso viene desde muy pequeño porque es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos unas inclinaciones naturales como los celos. Ustedes han visto que los animales son celosos. Un perro es celoso. Un perro se adueña de su amo y hay veces muerde si se acerca a otra persona. Hay unos perros tan celosos que pueden hasta morder a otra persona porque se le acercó a su amo. Entonces, en el animal nuestro tenemos instintos muy parecidos al animal que no es racional, porque son instintos animales. Solo que nosotros por la razón podemos dominar esos instintos. Pero hay muchos casos en que el hombre no es capaz siquiera con su razón dominar esos instintos. Y hay personas que se desbordan en los celos, ¿no? Eso es un defecto. Pero ese defecto puede llegar a un vicio y ese vicio llega a un pecado. Y cuando llega a un pecado entra espíritu. Entonces podemos llamar que se llama el espíritu de los celos. Porque ya se convirtió en espíritu porque se estableció en el corazón como un vicio. El vicio es pecado y el pecado es demonio. Y esto lo tenemos que edificar muy bien entre nosotros para que haya coherencia, porque es muy fácil condenar las cosas, es muy fácil juzgar a las personas, pero lo que debemos tener es conciencia clara en Dios para descubrir dónde está el pecado, dónde está el pecador, y tener una diferenciación entre estas dos cosas muy clara, y así tener una conciencia clara para no tener prejuicios y para no vivir en el escrúpulo o vivir en la injusticia, en la falta de caridad, de compasión con el prójimo. El diablo quiere que nosotros lo miremos desde el prójimo, pero como si fuera el prójimo y no él. Entonces el pecado se entra en la carne para hacerse carne, como si la carne fuera pecado. Porque fíjense que dentro de la iglesia tenemos historias incontables. Entre esas, los maniqueos, por ejemplo, que San Agustín pertenecía a esa filosofía. Ellos alegaban que la carne era mala, ¿no? Y muchas creencias de antiguo predicaban eso. Hoy en día hay muchas sectas escrupulosas dentro del cristianismo protestante que prácticamente predican una carne mala, ¿no? Entre esos los evangélicos tienen esos errores teológicos en muchas de sus prédicas, presentan la carne como como perversa, y realmente no es así. Este es un instrumento de Dios y este es el templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender esta teología. Fíjense que es Juan Pablo II, que es no solamente un santo, pero también un hombre muy sabio. Él nos dejó la teología del cuerpo, que es un tratado maravilloso para entender muchas cosas sobre el cuerpo, y incluyendo la sexualidad y muchas otras cosas. Pero dentro de eso encontramos de que debemos tener un equilibrio muy claro entre pecador y pecado. Yo no puedo juzgar al hombre por el pecado. Yo tengo que acordarme que es un pecador, porque lo que el diablo quiere es que yo desprecie a mi hermano por el pecado que veo en él. Y así no solamente lo desprecio, sino que termino hasta odiándolo. Y esto es lo que el diablo hace contra nosotros. Y después nos lo carga, porque eso va en contra de nosotros, está en el libro de la vida, todo está anotado. Y si nosotros no tenemos conciencia sacramental, no podemos limpiar el libro de la vida. Porque imagínense lo precioso de esto. No estoy hablando de cosas inventadas. Si usted lee el libro del Apocalipsis, va a encontrar pasajes donde San Juan está hablando específicamente del libro de la vida. Y hay muchos testimonios de los místicos, de los doctores de la iglesia, donde encontrarán ustedes encuentros con el libro de la vida, en la historia de muchos santos. Yo no soy ningún santo, pero la experiencia que yo tuve también fue una experiencia en la que yo vi que hay un libro de la vida. El mío, por ejemplo, estaba lleno de páginas negras, porque viví en pecado 33 años. Pero nosotros, por los sacramentos, podemos limpiar el libro de la vida. ¿Ustedes se imaginan algo más maravilloso que eso? Es como llegar uno con una contabilidad totalmente en rojo y que le diga el contador: bueno, si usted se arrepiente, y me asegura que usted se arrepiente y le duele esta cuenta roja en que está, y usted promete que va a empezar a trabajar en verde,
y se va a volver honesto y va a dejar de hacer estas cosas desobedientes y deshonestas, le dejo la cuenta en ceros. Solo que de ahora en adelante tiene que preocuparse por reparar este daño con su conducta, con su nueva conducta. Eso es lo único que le pido. Y entonces uno dice, sí, acepto el trato, me arrepiento, buscaré vivir en una conducta honesta y obediente y fiel. Y entonces dice, bueno, yo te perdono, te absuelvo de todo lo malo que has hecho. Y queda limpio el libro de la vida. Ahora la iglesia nos da indulgencias plenarias que tienen condiciones. Las condiciones son, yo tengo que tener un acto de contrición perfecto. ¿Y cuál es el acto de contrición perfecto? Miren que muchas personas en la iglesia piensan que una indulgencia plenaria es simplemente una confesión ahí ligera, común y corriente, y llegar allá a una misa y al final rezar por el Papa y ya me gané el perdón de todo. Pero no es así de fácil. Las indulgencias plenarias son, primero, el acto de contrición perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ir a confesarme y yo tengo que arrodillarme allí y decirle a Dios, renuncio con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser a este pecado. Supongamos que usted tiene un pecado de mentira, de impureza sexual, de deshonestidad o de envidia, por ejemplo. Entonces esos son sus pecados principales, los que lo atormentan, los que lo tumban constantemente. Esa es su debilidad, su flaqueza. Entonces usted va donde el Señor y se arrodilla y dice, Señor, renuncio con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón, mi mente, todo mi ser a estos pecados que me tienen doblado en contra tuya, en contra del prójimo, en contra de mi propia alma, por la impureza, por la mentira, por la envidia. Y renuncio a ellas desde el fondo de mi alma hasta el punto que prefiero morir que pecar otra vez. Y lo dice desde el fondo del alma, desde adentro, con sinceridad, con verdad, desde adentro. Y en serio piensa y siente que prefiero morirse que pecar otra vez. Ese es el único acto de contrición perfecto, no hay otro. Si no se hace así, no hay indulgencia plenaria posible. Y a partir de ese momento se puede ganar sus indulgencias plenarias. ¿Cuáles son las indulgencias plenarias? Se borra toda la pena temporal. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? No solamente le borraron del libro de la vida sus pecados al perdonarle en la confesión, pero ahorita le borran la reparación del pecado, o sea, el purgatorio, se lo borran. Y le queda la cuenta de verdad en ceros hasta ese día. Eso es un don maravilloso, pero exige un acto de contrición perfecto. Si no lo hay, no existe la indulgencia. Y esto mucha gente se equivoca. Es como el Padre Nuestro. Miren la oración perfecta que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay una línea, una sentencia que marca todo, que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perfecta. Porque el Padre Celestial escucha y dice, claro, yo te perdono así como tú perdonas. Eso es perfecto, ¿no? Porque entonces, ¿cuánto perdón recibimos de Dios? Tanto como nosotros perdonamos. Por eso Jesús no nos puso en problemas con el Padre, nos dio una oración perfecta para que nunca le mintiéramos al Padre. Entonces, la oración más perfecta es la que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Porque ahí lloramos al Padre sinceramente desde esta debilidad, desde esta limitación, desde esta mortalidad, y le hablamos al Padre sinceramente, perdónanos así como perdonamos. Entonces Jesús nos invita a crecer en ese perdón, para que nosotros cada día nos acerquemos más a la misericordia del Padre, a través de Él, que es el mediador de esa misericordia, juez de las almas. Y en este sentido tenemos que entender qué es lo que Dios nos está enseñando con referencia a este crecimiento espiritual, buscando la perfección, porque no hay otro camino. Entonces, ese acto de contrición perfecto, ¿a qué nos lleva? Primero, no podemos olvidarnos que el hecho de que yo haya renunciado al pecado con esa intensidad, en ningún momento me puedo llevar la idea de que ya lo superé. Porque miren un ejemplo bien grande de San Pablo. San Pablo nos enseña algo magnífico. Yo creo que una de las enseñanzas más poderosas que hay en las Escrituras
con relación al pecado y la misericordia es este pasaje de San Pablo donde dice: 3 veces le pedí al Señor que me quitara un aguijón que tengo en la carne, que es como un demonio que llegó directamente a los infiernos enviado por Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. ¿Y cómo se traduce eso? Miren, San Pablo, un apóstol más grande se lo pueden imaginar, una columna de la iglesia. Dios no le quitó ese aguijón y lo dejó así imperfecto con su angustia, con su flaqueza, cualquiera que fuera. Porque si San Pablo hubiese sido un hombre perfecto, no hubiese tenido misericordia con nadie, hubiese perdido la caridad. Moisés era tartamudo y el Señor no le curó su tartamudez. Cuando él le dijo: yo no sé hablar bien, le dijo: no te preocupes, tu hermano va a hablar por ti. Semejante profeta. Y Dios no le curó su defecto para mantenerlo humilde. Y sin embargo, mire lo que Moisés hizo. La segunda vez que golpeó esa roca, se glorificó a él otra vez. Tenía que glorificar a Dios y por eso no entró a la tierra prometida. Eso no quiere decir que Moisés perdió la gloria, porque al contrario, más gloria que la que él tiene, pues no habrá. No se imagina uno. Pero de todas maneras vemos lo humano. San Pablo, con eso, un hombre tan fuerte en la fe y tenía ese defecto humano. ¿Qué nos enseña a nosotros? Es que todos somos esos seres humanos. San Francisco de Asís, siendo el santo que era, se tenía que revolcar en las espinas y en la nieve para salir de tentaciones de impureza. En la nieve se revolcaba tratando de sacudirse una tentación y le costaba inmensidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo renuncio al pecado con sinceridad, pero eso no quiere decir que lo superé. ¿Y en qué se convierte ese pecado después de que yo renuncié a él sinceramente? ¿En qué se convierte? En mi purificación. En eso se convierte. Porque entonces el Señor me purifica a través de mi miseria, cuando mi miseria ya de verdad es miseria para mí también. Porque a veces la miseria nuestra es un castigo para el prójimo, pero no es miseria para mí, porque yo me regocijo en mis defectos. Ustedes han visto personas que tienen un temperamento difícil y castigan a toda la familia con ese temperamento que es un defecto y nunca les importa cambiarlo. Entonces la miseria de ellos se convierte solo en la miseria del prójimo, pero esa miseria no les ayuda a ellos para nada, porque los está condenando. Pero cuando uno acepta la miseria que uno tiene y dice: yo odio este pecado mío, odio la envidia que tengo en mí, odio la mentira, odio la impureza, la odio, no la quiero en mí, entonces mi miseria se convierte en mi purificación. Y ya esa misma miseria mía me da caridad con el prójimo. Cuando yo veo gente que tiene el mismo defecto mío, a cambio de acusarlos o discriminarlos, los amo más. Porque yo sé por dónde están pasando y lo que están viviendo. Y de ahí nace la caridad del prójimo. Entonces, hay que tener en cuenta el miedo. ¿A dónde va el miedo en todo esto? El miedo se desprende de muchas áreas. Hay un miedo que podríamos llamar celular, un miedo orgánico, que es un producto químico, ¿cierto? Hay personas que heredan un sistema nervioso central herido por abusos de los papás, por problemas de la mamá en el embarazo, por abusos de la mamá en el embarazo, o una mamá que ya de por sí venía químicamente sin balance, desequilibrada. Entonces hay un origen de miedo, pero eso no es miedo, sino que es un sistema nervioso afectado, ¿sí? Y por eso la iglesia siempre exige que cuando una persona viene a buscar salud espiritual, antes de eso busque la salud mental. Y se manda, por ejemplo, llega una persona que tiene manifestaciones de espíritus. La iglesia inmediatamente dice: necesito que me traiga un reporte del psicólogo o del psiquiatra para ver en qué estado se encuentra su sistema nervioso central y cuál es su coherencia en la vida natural, orgánica, ¿sí? En la vida cerebral. Y ya con ese resultado se dan cuenta si la persona está sana orgánicamente, mentalmente, y ya lo demás entra al campo espiritual ya. Entonces, para nosotros llevar el miedo, que es espíritu, primero tenemos que descubrir el miedo, que es organismo, que es química. O sea, hay personas que toman medicamentos porque no pueden dormir, porque tienen problemas físicos, de condiciones de salud, y esas medicinas les produce una inseguridad, una incertidumbre que parece miedo.
Ese no es miedo. Hay personas que nacen con el sistema nervioso dañado desde pequeños y se asustan con todo, en todo están inquietos. Eso no es miedo, ese es un problema nervioso del sistema nervioso, son cosas aparte. El miedo espiritual es otro. El miedo espiritual produce presentimientos, produce ideas catastróficas. Hay personas que timbran el teléfono en la casa y están seguros de que algo malo pasó. O sea, tienen siempre los presentimientos. Alguien se tarda para llegar, algo malo le pasó. Pasa cualquier situación en la vida, algo malo está pasando. Eso es espíritu, ¿sí? Es como decir, hay personas que no saben que las supersticiones son maldiciones. Si yo creo que un gato negro que pasa al frente mío es mala suerte, estoy maldito. ¿Por qué? Porque le di el poder de mi vida a un gato negro. ¿Ustedes se imaginan dar mi vida entera a un gato negro? O sea, esa es la superstición. La superstición es que yo veo el número 13 y entonces ya con eso no funciono. A ese piso no subo, al 13 no. Si es el día 13 no viajo y esto. Esas supersticiones son maldiciones que heredamos de los antepasados y de las culturas y las tradiciones, las idiosincrasias. Pero esas hay que distinguirlas, porque cuando uno tiene miedo por una superstición, simplemente tiene una maldición por el encuentro con abominaciones, con costumbres que no son de Dios, que entran directamente en el espíritu del mal, porque eso es malicia. O sea, el hombre entra en supersticiones porque trata de tener control de su vida y la maneja a través de símbolos, de señales y de consejos. Esos consejos históricos de la abuela que dice: cuidado, porque si te pasa ese gato negro otra vez por el frente, eso quiere decir que ahora sí, todo va a salir, pero patas arriba, como dicen, ¿no? Pero entonces son esos consejos nefastos, macabros, que vienen en las culturas. Gente que se hace esas limpias y todas esas cosas que son completamente válidas en una cultura aborigen. ¿Cómo no? Yo no puedo ir a juzgar a un chamán, a un indígena que no conoce nada de Dios, que nunca nadie lo ha evangelizado y lo único que sabe es lo que él ha visto y con lo que ha crecido. Es muy normal verlo haciéndose limpias, adorando el sol y la luna, echando humo para hablar con lo de arriba y cosas así. Eso es válido. Dios no juzga a una persona así por lo que está haciendo. Pero ¿qué tal yo, después de que me den todas las verdades que me han dado, irme a bolear humo y adorar piedras y rocas, hacerme limpia con hierbas? Eso se llama abominación. Y eso produce un espectáculo interior que se llama miedo. Miedo espiritual. Eso sí es espíritu. Cuando un católico, con todas las gracias que ha recibido, acude a servicios espirituales aborígenes o paganos, inmediatamente le entra el espíritu de miedo. Miren lo que pasa con las medicinas alternativas, con los imanes, los magnetos, la orinoterapia, quién sabe cuántas cosas. Por ejemplo, yo me asombro de descubrir tanta gente que no sabe que la orinoterapia tiene origen satánico. ¿Ustedes saben de dónde viene la orinoterapia? Viene de un culto satánico de San José, California. Nació en la Universidad de los Palos, que se llama University of the Woods en California. Es la única universidad esotérica que hay en el mundo, donde se gradúan brujos de todos los niveles, psíquicos, mejor dicho, lo que hay allí no se lo pueden imaginar, y está establecida desde el año 50, fundada por la Sociedad Rosa Cruz, que es un arma de los masones. Es algo extremadamente satánico. Resulta que ellos, por ritos satánicos, utilizan el excremento humano para hacer sanaciones satánicas. Entonces utilizan todas las cosas que son excrementos, segregaciones, cera de los oídos, y para qué les cuento, es feo, pero es todas las cosas del cuerpo que el cuerpo saca, todo eso lo utilizan para curar, y es un rito satánico. Y hoy vemos gente católica, inclusive sacerdotes me he encontrado yo, tratando gente con orines, ¿sí? Y no saben de dónde viene eso. Y claro, terminan hasta curándose. ¿Y por qué? Porque ahí viene, si ustedes leyeran los tratados que hay exorcistas, en exorcística, en la Iglesia Católica,
se van a dar cuenta que en la sexualidad perversa entra el excremento humano como parte de la sexualidad perversa, porque ya se vuelve bestial, se vuelve de muy abajo del infierno, y dentro de eso empiezan unos tratados de excrementos. Pero eso no se puede tratar para nosotros no podemos tomar eso, no podemos utilizar esas cosas, porque eso no tiene origen de Dios. Y estas cosas son las que traen el espíritu del miedo. ¿Por qué? Cuando usted utiliza una hierba que tiene arcano, o sea que tiene tratado de espíritus, que es un encantamiento, un hechicero, un mago, que hoy tienen nombres muy sofisticados. Hoy se llaman maestro Reiki, maestro Feng Shui, maestro Enneagrama, maestro esto. Pero son brujos, eso es lo que son. Cuando una persona que tiene esas capacidades mágicas encanta a través de un sortilegio una hierba, esa hierba ya no es hierba, esa hierba es espíritu. ¿Y qué hace el espíritu? Viene y le sana a uno específicamente a una velocidad increíble el mal al cual está acudiendo a ser curado. Pero ¿qué pasa? A través de esa hierba entra el espíritu. Ese es un vehículo del espíritu para entrar. Hay un intercambio ahí, un trueque. Yo te alivio el hígado y tú me das el alma. Entonces le alivio el hígado y después, más adelantico, acuérdense, los espíritus viven en la eternidad. Ellos no viven en el tiempo y el espacio. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta a un espíritu esperar 15 años, 20 años? No le cuesta nada, es un instante. Entonces hoy se tomó su hierbita. Dentro de 10 años aparece usted con voces en la cabeza, totalmente afectado por cosas interiores, depresiones, una cantidad de cosas extrañas, de presentimientos raros y todo, y resulta que es el famoso espíritu que le entró a través de la hierbita, que le entró a través de los magnetos, que le entró a través de todas esas alternativas. ¿Ustedes se pueden imaginar lo peligrosa que es la palabra alternativa? ¿Cuál sería la alternativa al matrimonio, por ejemplo? ¿Cuál es? Pues la alternativa al matrimonio es un amante, ¿cierto? Y dejar el marido o la mujer. Es una alternativa. ¿Cuál sería la alternativa a ser honesto? Pues la alternativa a ser honesto es no ser honesto. Sí, es ser deshonesto. Entonces, alternativa es una palabra muy peligrosa. Pero hoy la gente con una irresponsabilidad increíble dice: estoy utilizando medicina alternativa. Es como muy glamoroso, muy sofisticado. ¿Y cuál es el origen? Ahí es donde debemos entender de que el hombre en el mundo, la ciencia humana no discrimina, no tiene moral, no tiene valores, no tiene principios, no tiene obediencia a Dios. Y nosotros creemos que porque es una universidad, un científico, una persona muy reconocida mundialmente por sus capacidades intelectuales y científicas, que entonces es una autoridad y yo le obedezco todo lo que me diga. No. El Señor dice: la ciencia humana para Dios es como basura. Nosotros tenemos que entender, si la ciencia humana no tiene el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la naturaleza. ¿Y quién creen ustedes que es el Espíritu de la naturaleza? Jesús nos dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, ¿quién tiene el principado de las cosas de este mundo? Que son los poderes intelectuales, los poderes humanos. Toda la ciencia humana que no tiene obediencia a Dios pertenece al príncipe, porque él es el que maneja las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, ¿cuáles son? Mundo no quiere decir tierra, creación, no quiere decir materia. Mundo quiere decir espíritu del mal, el mundo. ¿Sí? Por eso Jesús dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Dijo Jesús en la última oración que hizo por los apóstoles y por todos nosotros que íbamos a venir después. Pues esto es, o sea, la palabra mundo no quiere decir tierra, no quiere decir materia, quiere decir espíritu, el mundo. Nosotros no somos del mundo, o sea, no somos del espíritu del mundo, que es el príncipe de este mundo, que se llama Satanás. Y ahí tenemos que entender esta batalla espiritual para que entendamos de dónde viene el miedo. El miedo viene del espíritu del mal, de ahí viene el miedo. El espíritu del mal nos maneja a nosotros con miedo. Entonces toda desobediencia lleva al miedo. El miedo entra por ahí.
Él no puede tener territorio sobre nosotros si nosotros no hemos entrado en su territorio. ¿Sí? Entonces, digamos, una persona que está robando todo el tiempo en un banco, todo el tiempo está inquieta esperando a ver cuándo lo van a sorprender. Entonces mantiene un miedo constantemente porque está robando. Una mujer infiel a toda hora está preocupada que el marido se va a dar cuenta. Tiene el espíritu de miedo. Ese sí es miedo. Ese no es un miedo orgánico, ese no es un miedo celular, ese no es el efecto de las pastillas, ese es el efecto de un comportamiento deshonesto que tiene espíritu ya. Entonces, cuando usted encuentra una persona llena de miedo, hay que hacerle varias preguntas. Le dice uno, bueno, ¿usted toma medicina? No. ¿Usted desde niño está así, desde pequeñito? Ah, que tal vez sí. Y esto lo otro. Si no, en esa persona hay pecado grave que le dio entrada al demonio, o hay desobediencia grave que es, por ejemplo, la medicina alternativa, el espiritismo, las limpias, las supersticiones. Todo esto trae el espíritu del miedo. Si yo soy una persona que no sé manejar, sujetar mi lengua a Dios, a la obediencia al espíritu, me lleno de miedo, porque mi lengua está llena de espíritu, llena de maldad, porque de mi lengua salen cosas horribles contra el prójimo, calumnio, le quito, le corto las alas a la gente cuando puedo, y de mi boca salen cosas horribles. De la misma boca que salen oraciones y salen cosas buenas, salen maldiciones, como dice la palabra, con la misma boca que bendices a tu hermano, que alabas a Dios, maldices a tu hermano. Y esto es algo importante descubrir, que grandes áreas del espíritu del miedo entran por la lengua. De las deformaciones más grandes que yo vi en el infierno son las deformaciones producidas por la lengua, los pecados de la lengua. Ustedes no se pueden imaginar las deformaciones que producen los pecados de la lengua. Como dice el apóstol Santiago, el ser humano ha podido domar animales inmensos, salvajes. Ustedes ven un hombre tranquilamente domando un elefante. ¿Se imaginan algo más grande que un elefante en lo que son cuadrúpedos? Hombres dominando toda clase de cetáceos y toda clase de animales, aves, reptiles, de todo, los doman. Y han domado y han hecho muchas cosas, pero lo único que no se ha domado es la lengua. Nadie la ha podido domar. Ese es un instrumento pequeño, como decía el apóstol Santiago. Un navío inmenso se maneja con un timón pequeñito. Es como esos aviones gigantescos, el piloto los lleva ahí con un timón muy pequeño y tiene una orden de navegación, un piloto automático, pero esas cosas manejan naves inmensas. Esta lengua maneja imperios. Por la lengua se han caído imperios enteros y por la lengua se han construido imperios enteros. Yo puedo construir un matrimonio en armonía con mi lengua o destruirlo con una sola palabra. ¿Cuántas personas se han divorciado por una sola palabra? ¿Cuántos han perdido la amistad permanentemente con otro por una palabra? ¿Y por qué razón es eso? Muchas veces nosotros ofendimos al prójimo por algo que dijimos. Eso pasa mucho en el colegio, por ejemplo, en la escuela, porque uno todavía no tiene mucha conciencia y responsabilidad de lo que dice. Y de pronto se encuentra con otro joven en el colegio, en la escuela, terriblemente ofendido por algo que uno dijo, un chiste, un apodo o algo así que uno no le vio, mayor cosa. Y pasa a cualquier edad. ¿Qué sucede? El diablo conoce la sensibilidad del otro y sabe cuál botón se tiene que empujar para hacerle daño con una palabra. Entonces el diablo selecciona la palabra que vas a decir, que exactamente va a imprimir el botón, a empujar ese botón en el otro, que le va a hacer un daño increíble. Y uno nunca se imaginaría que esa palabra, que es como inofensiva, le va a hacer tanto daño al otro. Eso pasa mucho en los matrimonios. Pasa mucho de que cuando el demonio se mete en ese sacramento matrimonial, entonces busca exactamente la debilidad del otro y inspira al otro en un momento de rabia. Porque mira lo que pasa con la rabia. Cuando yo estoy discutiendo con mi esposa, por ejemplo, y yo tengo rabia, en ese momento tengo espíritu, ¿sí? Si yo me quedo en esa rabia, el espíritu coge fuerza. ¿Y qué hace el espíritu? Toma mis sentidos, instintos y razón por un momento, porque no me va a poseer,
pero en un momento entra a través de la rabia. Porque la rabia, nosotros somos como radares, y tenemos tanto cosas buenas como malas y las procesamos en la conciencia. Entonces, si yo estoy inconsciente por el vicio de la rabia, entra directamente todo lo que es del diablo, ¿sí? Porque perdí la conciencia de la luz. Entonces quedé conectado al radar del diablo. Ahí quedé a las ondas del diablo a través de mi radar. Y ahí quedé conectado. Entonces por ahí me va a hacer todo, se va a leer toda la mente del otro a quien estoy atacando y le va a disparar exactamente lo que puede disparar para hacerle daño. Esto es increíble porque ahí viene la entrada triunfal del espíritu del miedo. ¿Cuál es el espíritu del miedo ahí? Que después del daño viene el dolor de la persona que hirió al otro, que no quería vivirla así. Porque es como lo que dice San Pablo: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Porque en mí hay una ley que me inclina al mal. Y esto tengo que tenerlo claro, porque es la batalla espiritual en que vivimos nosotros todos los días. Y en ese sentido espiritual tenemos que tener una conciencia abierta para nunca dejar penetrar el espíritu del miedo en nuestra vida en ningún aspecto. Pero para eso tenemos que tener este radar muy claro en la conciencia de Dios. Eso se logra únicamente con la oración permanente, con la vida sacramental, con la contemplación, la adoración al Santísimo, con una vida que no solamente es una vida que intencionalmente busca la perfección y la santidad, pero que también tiene estrictos ejercicios y disciplina espiritual. Nosotros como católicos, que somos instrumentos eucarísticos, tenemos un enemigo muy furioso alrededor de nosotros. Y tenemos que combatir con él no solo con la conciencia, con esta inteligencia que Dios nos ha dado y con esta razón que organiza todas las cosas, sino que tenemos que combatirlo con el Espíritu, con las armas del Espíritu. Y las armas del Espíritu son esa fidelidad a Dios, que tenemos que reanudarla constantemente, renovarla a través de la reconciliación, del sacramento de la confesión, y también esa fuerza espiritual que se recibe con la Eucaristía, que nos alimenta para poder amar, perdonar, para tener perseverancia, paciencia, tolerancia, todas las virtudes alimentadas, y una oración constante, adorar al Santísimo con frecuencia, gastarnos allí tiempo con el Señor en silencio. Hay mucha gente que me pregunta a mí, ¿qué hago yo cuando yo voy a adorar al Santísimo? Después de hacer mis novenas, mis rosarios y leer la Biblia, yo no sé qué más hacer y comienzo a dormirme. Yo les digo, miren, cuando usted va a visitar a una persona importante en su vida, a veces hasta compra un traje nuevo y se va, y cuando está con esa persona tiene los ojos así abiertos y puede estar hasta 2 días hablando sin parar y no se cansa. Y es una criatura humana. Ahora, si usted cree que ese es Dios ahí en esa Eucaristía, ¿cómo es posible que usted no es capaz de quedarse allí 1 hora visitándolo, cuando debía estar en éxtasis? Está en presencia de Dios. ¿Hasta dónde llega nuestra verdadera fe? ¿Hasta dónde creemos que Dios está vivo en la Eucaristía? ¿Hasta dónde? Esa sería la pregunta, porque yo le digo a los católicos, ¿usted quiere hacerse una prueba de cuán católico es? Piense cuánta hambre tiene por la Eucaristía, y eso es cuán católico es. Yo padezco de eso. A veces me duele tanto no tener hambre eucarística y dejar pasar una Eucaristía, olvidarme de ir a misa, cosas así me duelen, porque yo sé que eso es un defecto horrible. Yo debía estar centrado, arrodillado, pidiéndole hambre eucarística al Señor. Si ese es el alimento mío, si ese es mi pan, de ahí subsisto yo. Entonces, si yo vivo en función a pedirle hambre eucarística al Señor, entonces cuando yo esté adorando al Santísimo, yo sé que estoy ante el Santísimo. Es más, ¿sabe qué consejo le doy a la gente yo? Yo le digo, mire, cuando usted vaya a adorar al Santísimo, no se lleve novenitas, ni libritos, ni rosarios, ni nada. Váyase para allá, vístase como si fuera a ver el Rey, y váyase limpiecito, ojalá que se bañe antes de ir, y preséntese a su Rey como a su Rey, y arrodíllese allá y visítelo con amor, y siéntase que está con Dios. Deje que Él lo llene de su amor, que lo inunde con esos rayos maravillosos que alumbran desde arriba, y llénese del Señor. Esté ahí, alábelo, 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 bendígalo, dele gracias, no le pida nada. Él conoce todo lo suyo,
todo. Si al final de la adoración quiere hacer un reporte personal, Señor, tú sabes que necesito el nuevo auto, Señor, tú sabes que necesito que me arregle este hígado, Señor, esto, usted sabe lo que quiera, pero ya hágalo de último allá, al final, antes de irse. Pero durante toda la adoración, lleve estos huesos cansados, estos huesos que están marcados por tanta vida, por tanta historia. Y esto es lo que el Señor ama. El Señor ama esa criatura que Él mismo hizo con sus manos, que la ve ahí llena de tribulaciones, llena de preguntas que nunca tienen respuesta. Toda esa miseria la ama el Señor. Y llevamos eso ante el Señor y decimos: aquí estoy, Señor. Tú conoces mi cansancio, tú conoces mi rebeldía, tú conoces todo de mí, te alabo, te bendigo, tú eres mi Señor, tú eres el Rey de mi vida, déjame llenarme de ti, lléname, Señor, llena todos estos vacíos, libérame de estos miedos, ayúdame a romper todas estas cadenas, ven, acude a mí, Señor, no me abandones, nunca me dejes de tu lado, átame a ti, te entrego mi voluntad, déjame vivir tu voluntad todos los días de mi vida, Señor, te adoro, te amo, te glorifico, te doy gracias por todo lo que haces en mi vida, por cada minuto, cada segundo, cada persona que colocas en mi vida, por el vestido, por el techo, por la comida, por la salud, por la enfermedad, por los enemigos, todo esto, y no hay fin para esta adoración. Estás con el Padre, estás con el Hijo, estás con el Espíritu Santo, te puedes imaginar, estás con la Trinidad divina ahí presente. Es un éxtasis completo. Entonces yo diría, tenemos que llenarnos de eso. Es más, yo le digo a la gente: usted tiene miedo, está en su casa, abra un salmo y póngase a alabar a Dios con un salmo caminando por la casa. Y se dará cuenta, usted lee un salmo en voz alta caminando por su casa y se dará cuenta del cambio que hay en su corazón. Porque cualquier espíritu que lo esté atormentando no va a resistir que usted esté proclamando un salmo por la casa. No va a resistir eso. Ellos no aguantan eso. Y usted tiene que salirse de esos miedos. No puede dejar que el espíritu del miedo lo agobie, se lo tome. Y ahora, tenga la seguridad que el espíritu del miedo solamente entra por el pecado, nada más. No entra por ningún lado. Porque ¿cómo va a tener miedo una persona que está en fidelidad con Dios? Por eso San Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni las enfermedades, ni las pruebas, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo hago yo para tener el amor de Dios? De la única manera que el Espíritu Santo habita en mi corazón es si yo estoy vacío de mí, lleno de Él. ¿Y cómo puedo estar vacío de mí? Cuando le entrego mi vida a Dios y en mí no hay un pecado activo, hay un pecado amenazante, que es la tentación permanente en la que caigo muchas veces, pero no la dejo que habite en mí, sino que la mantengo a toda hora en guerra, en batalla. Porque estos defectos que nosotros tenemos nos tumban y son ciclos con los que nosotros trabajamos. Y tenemos que estar conscientes: este es mi problema, esto lo tengo que trabajar, el pecado es un amante malo y estoy enamorado de él. Sí, estoy enamorado de él, me gusta. Y uno tiene que reconocer eso. El pecado produce placer. Y entonces es un amante malo. Y uno tiene que empezar a ver cómo se le suelta a ese romance. Cómo se le suelta. Pero no es posible amputarlo, porque eso no es posible. Pero sí es posible superarlo. ¿Y cómo lo supera? Trabajando con él. Es como para que una persona se le suelte un amante malo, lo que tiene que hacer es trabajar ese desvincularse de él, irse saliendo de esa relación, y el día que se va, ya quedaron convencidos, tanto el amante malo como el otro, que se acabó la relación, porque ya se estaba trabajando en esa forma. No se puede de la noche a la mañana pretender de que yo voy a dejar un espíritu con el cual he estado enamorado toda la vida. Eso no funciona así. Yo me arrepiento. Por eso es que el hombre peca por soberbia, porque piensa que el hecho de confesar un pecado, de arrepentirse, ya lo superó. Y vuelve y se atormenta cuando cae otra vez. Y entonces dice: ¿cuándo iré a cambiar? ¿Para qué me confieso? Siempre que vengo a confesarme traigo los mismos pecados. ¡Qué absurdo! Y ahí es cuando tanta gente se desilusiona y se va de la iglesia, o por lo menos del sacramento de la confesión, porque pierden la esperanza. Pero la realidad es esta. Se imagina que yo diga:
Oh, qué horror, otra vez sucio, ¿para qué me baño? Si todas las veces me voy a ensuciar otra vez. ¿Eso quiere decir eso? Entonces me pudro. Por eso es que yo tengo que constantemente limpiar mi alma con los sacramentos, porque es un cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual necesita higiene igual que el cuerpo material, y necesito mantenerlo limpio, y constantemente se está ensuciando. Esto es una limpieza determinante en la vida nuestra. Habría muchísimo que decir del espíritu del miedo, porque es interminable. No podríamos ni imaginarnos siquiera. El vehículo más grande para el miedo es todo lo que tiene que ver con la nueva era. Todos los vehículos de las abominaciones, que son un católico manejando dioses extranjeros. O sea, Dios aborrece la infidelidad nuestra cuando acudimos a dioses extranjeros. ¿Qué es un dios extranjero? Si yo soy católico y como ejercicio físico yo escojo el yoga, ¿sí? Yo practiqué yoga por 14 años en Los Ángeles. Con eso me mantenía en forma física para mi vida de actor. Y que conmigo estaban pues toda la gente famosa que hacíamos los mismos ejercicios. Yo me sentía que estaba en la crema del ejercicio y era muy efectivo. Yo parecía un gato, todo estirado así. Me había sanado hasta la columna de un accidente que tuve haciendo una película, y me lo sané con yoga, Hatha Yoga. Pero resulta que cuando yo tuve la experiencia con Dios, Él me mostró. Primero, el yoga viene del hinduismo. Con esto no estoy condenando a los hindúes, porque más fácil entra un hindú al cielo que vivió de acuerdo al amor que hay en su corazón que un católico desobediente, porque la salvación es para todos. Pero un hindú no sabe que su religión es hecha por hombres. Él piensa que es divina y por lo tanto cree en eso y vive en eso. Es un pagano, ¿cierto? Los hindúes adoran más de 1 millón de dioses. Todo es Dios. El viento, el agua, la vaca, todo es un Dios. Ellos lo saludan a uno así porque le saludan al Dios que hay dentro de nosotros, ¿sí? Todo es así. Bueno, el Hatha Yoga, que es tan popular en Occidente, es un yoga que supuestamente es físico. Entonces la gente dice, ¿cómo puede ser malo eso si son ejercicios? Esto es lo que es. Como ellos adoran más de 1 millón de dioses, entonces tienen una hora de yoga, aparentemente ejercicios. Quiere decir esto: cada 15 o 20 segundos se cambia de posición, y eso es lo que hace tan ágil físicamente ese ejercicio supuestamente. Pero lo que es adoración corporal de deidades, o sea, dioses falsos. Los hindúes tienen un dios para cada cosa. Entonces, en esos ejercicios supuestamente, yo hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, muchas cosas que hago, y los cambio cada 15, 30 segundos. En cada pose de estas está representada una divinidad, en cada una de ellas. Tiene una estatua para cada una de ellas. Entonces, cuando yo hago una hora de yoga, estuve adorando dioses falsos por 1 hora, lo que parece un ejercicio. Es adoración corporal. Yoga, Hatha Yoga, es el primer yoga de 7 yogas. Hay Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Kundalini Yoga, son 7. Y son escalas. Y es una religión pagana inventada por hombres. Es muy vieja, tiene 5000 años. Pero es pagana, inventada por hombres. Al hindú, cuando muere, no lo juzgarán en su religión, porque la religión de él no existe. A nosotros nos juzgan en nuestra religión también, porque la nuestra sí existe. Entonces a nosotros sí nos piden lo que nos digan, porque es de Dios. A ninguno otro. Al musulmán no le van a pedir su religión, porque eso es hecho por hombres. A ninguno otro le van a pedir su religión, solo a nosotros, porque la nuestra es hecha por Dios y somos responsables por eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo practico las cosas? Esa es la puerta abierta para que entre el espíritu del miedo. Porque ¿cómo me cobra Satanás a mí? Como yo entré en una abominación, le abrí la puerta, porque él sabe que entré en desobediencia. Y entonces rompí jerarquía. Cuando yo rompo jerarquía, entro en la jerarquía de la desobediencia. Y ahí es cuando caigo. Por eso yo decía ayer,
No podemos tocarle en la ropa a un desobediente en la iglesia, un sacerdote que no esté en obediencia al obispo, un laico que no esté en obediencia a la iglesia. Uno no puede ni tocarle la ropa. ¿Por qué? Porque el diablo camina con ellos. Tenga la seguridad, y lo van a hacer en el nombre del Señor, y van a tener mucha unción, a veces más unción que los obedientes, porque dice el Señor: los hombres del mundo son más astutos que los hijos de Dios. Más astutos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Van detrás del dinero, la fama y el poder. Detrás de eso van. Y entonces se usa la iglesia. ¿Y cuál es la mayor seña de que un católico está habitado por el espíritu del mal, aunque tenga tanta unción, aunque pasen tantas cosas maravillosas a través de él? La mayor muestra es la desobediencia. El que no está en orden a la iglesia, ese es desobediente, y el espíritu del mal actúa a través de él. Nunca vayan a dudar esto, porque es ley. Miren, hay personas que dicen: es que la iglesia está muy mal y los obispos no me entienden y me persiguen y dentro de la iglesia me están atacando, entonces yo pues he tenido que hacer mis cosas en secreto y ahora ando escondido, porque la iglesia de hoy es una iglesia escondida, la iglesia que está arriba es una iglesia falsa, porque ahí está el anticristo y todo esto, casi que evangélico pues, ¿no? Y estoy escondido por esto. Eso es mentira, esas son las artimañas del diablo, eso no existe, no puede ser así. La iglesia es santa, y la iglesia no tiene secretos, no hay nada escondido. Miren todos estos pedófilos, homosexuales que hay en el clero, herejes, todos van saliendo a la luz en medio de terribles escándalos, y el Señor los va sacando en medio de terrible vergüenza para todos, pero los va sacando. Todo lo que está escondido saldrá a la luz. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos asociarnos con desobedientes. Yo a veces veo gente andando con curitas para arriba y para abajo, que son ruedas sueltas, y son famosísimos, andan por toda parte, pero son ruedas sueltas. ¿Por qué? No pertenecen a ningún lugar, no tienen obispo, no tienen parroquia, no tienen nada, porque son unos desobedientes. Entonces uno dice: ¿y usted en qué anda? Ay, no, es que a mí me persiguen porque como tengo tantos dones y el Señor ha hecho tantas cosas de mí, entonces a mí no me quiere la iglesia y los obispos me persiguen y todo. Mentiras. No puede ser, no puede ser. Las cosas de Dios, mire, si yo soy un laico muy lleno de dones, un sacerdote muy lleno de dones, y el obispo me dice: ¿sabe qué? Usted lo mejor es que no predique por ahora, porque yo no creo mucho en su apostolado, más bien dedique a hacer otra cosa y no sé cuántas. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que obedecer. Esa es la palabra de Dios. Así ese obispo sea masón, ese obispo sea esto, ese obispo sea homosexual, ese obispo sea... no importa. ¿Sabe por qué? Dios es el que coloca las autoridades. Lea las cartas de San Pedro, para que lea usted sobre la autoridad y se dé cuenta que Dios es el que coloca las autoridades. Cada uno tiene el gobernante que se merece. Cada uno. Cada país tiene el presidente que se merece, cada ciudad tiene el alcalde que se merece, cada persona tiene la autoridad que se merece, porque es la pedagogía del momento. Dios nos está enseñando así. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el espíritu del miedo viene a nosotros por la desobediencia. Por ahí llega el espíritu del miedo. Entonces, ¿qué me gano yo? Con que una persona venga y me sane y haga cosas maravillosas conmigo, cuando esa persona no viene con el espíritu de Dios, porque está en desobediencia. Más valdría no haberme sanado, más valdría no haber sentido lo que sentí, más valdría no haber visto lo que vi, porque ¿para qué lo vi? ¿Para qué lo sentí? ¿Para qué me sané? Si eso no viene en el orden de Dios. Entonces, la humildad, la sencillez, la sinceridad, el abandono en Dios, la obediencia, esa pequeñez es la que nos pide Dios a nosotros. Volvernos pequeñitos, y de la única manera que nos volvemos pequeños es con la obediencia. Para culminar, para terminar esta reflexión, diría yo: ¿cómo se elimina el miedo, el espíritu de miedo de nuestra vida? Con la obediencia. Es de la única manera. No hay forma de vencer el espíritu del miedo sino a través de la obediencia. ¿Por qué razón hay señoras tan preocupadas que timbra el teléfono, alguien se murió, alguien se demora por llegar y no llega? Pues seguramente son muy santas aparentemente, pero de pronto no han cuidado su lengua. Y de pronto la lengua es la que las tiene con tanto miedo, porque son personas que vituperan, que
calumnian a la gente, que no tienen caridad, y por ahí les entra el espíritu del miedo. Hay personas, hay señores que son crueles en su casa, son muy buenos maridos porque traen la comida, alimentan a todo el mundo, son muy responsables, no tienen amor ni caridad con nadie, son como unos dictadores. Esos también están llenos de miedo. ¿Por qué? Pues como no tienen justicia ni caridad, el miedo habita en sus corazones. Y todo, el miedo entra por el pecado. Ese es el verdadero miedo. Por eso al principio les traté de demostrar cuál era el otro miedo. El origen del otro miedo, que es el miedo orgánico, mental, cosas químicas que tienen otro origen. Pero el verdadero miedo, que es espíritu, viene a través del pecado. Esta reflexión la podríamos llevar por años sin parar, porque ustedes pueden imaginarse que esto tenga fin. No tiene fin, porque podríamos recorrer 50.000 áreas y el Espíritu Santo continuaría enseñándonos. Usted sabe, yo nunca preparo estas charlas, yo no me leí un libro sobre el miedo, nada de eso, ni siquiera sabía que iba a hablar del miedo esta mañana, pero el Espíritu nos llevó por ahí. Y sé por lo que siento en mi corazón que este es un tema que no tiene fin. Entonces pidamos al Señor también su palabra. Yo nunca escojo estas palabras, donde me lleve el Señor, para que leamos la conclusión espiritual. Y entonces yo les voy a leer a ustedes de 1 Corintios 15, 12. 1 Corintios 15, 12. Y dice: fundamento de nuestra fe. Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también vuestra fe. Resultamos ser además falsos testigos de Dios, porque en contra de Dios testimoniamos que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si de verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. E incluso los que han muerto en Cristo perecieron. Y si tenemos puesta la esperanza en Cristo, solo para esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primer fruto de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden debido. Como primer fruto Cristo, luego con su venida los que son de Cristo. Después llegará el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, toda potestad y poder, pues es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Como último enemigo será destruida la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Si bien cuando dice que todas las cosas están sometidas, es indudable que exceptúa al que sometió todo a Él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el mismo Hijo se someterá a quien a Él sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. De otro modo, ¿qué conseguirán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan de ninguna manera, ¿para qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿para qué nos ponemos continuamente en peligro? Sí, hermanos, cada día estoy a punto de morir por la gloria que sois vosotros, para mí en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Pues mire, el Señor quiere que nosotros entendamos siempre de que todo es jerárquico. Debemos entender eso profundamente en nuestro corazón. Hay jerarquías, tanto de Dios como del diablo. Si nosotros no somos jerárquicos, pertenecemos a la desobediencia, que es otra jerarquía. Porque no hay sino dos caminos, el de la obediencia y el de la desobediencia. Obediencia es Dios, desobediencia es Satanás. Entonces, vencer el espíritu del miedo es entrar en la jerarquía de Dios. Tener el espíritu del miedo guardando nuestra vida, entrar en la jerarquía del diablo. Entonces acordémonos, Cristo es cabeza, nosotros somos parte del cuerpo, pero debemos ser piedras vivas que ocupamos exactamente el espacio para el que fuimos creados. Y para poder saber con seguridad que estamos ocupando el espacio para el cual fuimos creados, necesitamos la obediencia, sacar toda la levadura de adentro de nosotros, los condimentos, y convertirnos en panes ácimos, para que podamos ser servidos
como alimento en la mesa del Señor para la salvación de las almas. Amén. Que el Señor los bendiga. Lo presenta el mundo mágico, esotérico, el mundo en el cual no hay fronteras ni límites para expresar las cosas espirituales porque no hay orden. Pero en el orden de Dios, el mundo espiritual tiene jerarquías y tiene una guía específica. Dios nos lo muestra como es. Entonces el espíritu del miedo es lo que reúne un elemento espiritual que viene del demonio, que quiere disminuirnos a nosotros. Porque cuando entra el miedo se disminuye la persona completamente. Yo pierdo mi seguridad, pierdo mi fe, pierdo mi esperanza, pierdo el amor también, porque una persona que vive llena de miedo no puede amar. ¿Cómo amar si está muy ocupada teniendo miedo? Y el miedo invade el ser entero. Y algunas veces, en una oportunidad, estaba en un retiro de jóvenes en una universidad en Ohio y estaba hablando sobre el miedo. Y entonces una jovencita me dijo: yo soy una persona muy tímida porque soy una persona que tiene mucho miedo. Y entonces yo le dije: no podemos confundir la timidez con el miedo, porque la timidez es vanidad. Cuando una persona es tímida, es vanidosa, porque el tímido es tímido porque no quiere cometer errores. ¿Sí? El tímido es tímido porque le da miedo. Claro que sí que le da miedo, pero ese miedo, ¿qué origen tiene? Tiene origen en el amor propio. O sea que no es un miedo espiritual, es un miedo humano que produce la vanidad. La persona que se siente completamente apenada de hablar en público, de hacer estas cosas y las otras, generalmente tiene miedo de cometer errores. Esto no es nada grave ni es un pecado, pero es un defecto. Y nosotros como seres humanos tenemos la meta de superar nuestros defectos, porque qué bonito sería que nosotros pudiéramos edificarnos en una construcción espiritual donde nosotros detectamos. Estoy hablando de cosas inventadas. Si usted lee el libro del Apocalipsis, va a encontrar pasajes donde San Juan está hablando específicamente del libro de la vida, y hay muchos testimonios de los místicos, de los doctores de la iglesia, donde encontrarán ustedes encuentros con el libro de la vida en la historia de muchos santos. Yo no soy ningún santo, pero la experiencia que yo tuve también fue una experiencia en la que yo vi que hay un libro de la vida. El mío, por ejemplo, estaba lleno de páginas negras, porque viví en pecado 33 años. Pero nosotros, por los sacramentos, podemos limpiar el libro de la vida. ¿Ustedes se imaginan algo más maravilloso que eso? Es como llegar uno con una contabilidad totalmente en rojo y que le diga el contador: bueno, si usted se arrepiente y me asegura que usted se arrepiente y le duele esta cuenta roja en que está, y usted promete que va a empezar a trabajar en verde y se va a volver honesto y va a dejar de hacer estas cosas desobedientes y deshonestas, le dejo la cuenta en ceros. Solo que de ahora en adelante tiene que preocuparse por reparar este daño con su conducta, con su nueva conducta. Eso es lo único que le pido. Y entonces uno dice: sí, acepto el trato, me arrepiento, buscaré vivir en una conducta honesta y obediente y fiel. Y entonces dice: bueno, yo te perdono, te absuelvo de todo lo malo que has hecho, y queda limpio el libro de la vida. Ahora la iglesia nos da indulgencias plenarias que tienen condiciones. Las condiciones son: yo tengo que tener un acto de contrición perfecto. ¿Y cuál es el acto de contrición perfecto? Miren que muchas personas en la iglesia piensan que una indulgencia plenaria es simplemente una confesión ahí ligera, común y corriente, y llegar allá a una misa y al final rezar por el Papa y ya me gané el perdón de todo. Pero no es así de fácil. Las indulgencias plenarias son, primero, el acto de contrición perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, hay tantas cosas en el corazón que el Espíritu quisiera abrir
Y yo creo que Dios, en su infinita misericordia, lo único que quiere es derramar toda su sabiduría sobre nosotros. Pero nosotros somos unos recipientes que solamente podemos recibir gradualmente un crecimiento espiritual de acuerdo a la apertura de nuestro corazón, porque tenemos el libre albedrío, nuestra voluntad humana, y Dios no se impone. Pero la gracia divina es que nosotros somos herederos de toda la verdad, somos herederos del reino de Dios en la plenitud de su magnitud. Por lo tanto, no hay límites en Dios. Por pequeña que sea esta vasija de barro que somos nosotros, Dios la quiere inundar de su amor ilimitadamente, porque la gloria de Dios se manifiesta en nuestra pequeñez. Pero obviamente que este crecimiento espiritual es algo que tenemos que ir conquistando a medida que vamos muriendo a nosotros mismos, a nuestras ideas. Entonces yo haría una reflexión en este momento sobre el poder del miedo, porque yo he encontrado en mi vida personal, y entre más comparto con la gente, más me doy cuenta de que uno de los espíritus más aguerridos contra nuestro crecimiento espiritual es el espíritu del miedo. Y es muy escaso aquel que pueda decir que no ha sufrido la inclemencia de ese espíritu. ¿Por qué lo llamo espíritu? Porque el miedo tiene nombre propio. Lo que tiene nombre propio obviamente tiene un origen específico y se puede determinar. Y en el mundo espiritual los vicios son personas, no son necesariamente una energía como de repente. Y así tener una conciencia clara para no tener prejuicios y para no vivir en el escrúpulo o vivir en la injusticia, en la falta de caridad, de compasión con el prójimo. El diablo quiere que nosotros lo miremos desde el prójimo, pero como si fuera el prójimo y no él. Entonces el pecado se entra en la carne para hacerse carne, como si la carne fuera pecado. Porque fíjese que dentro de la iglesia tenemos historias incontables. Entre esas, los maniqueos, por ejemplo, que San Agustín pertenecía a esa filosofía. Ellos alegaban que la carne era mala, ¿no? Y muchas creencias de antiguo predicaban eso. Hoy en día hay muchas sectas escrupulosas dentro del cristianismo protestante que prácticamente predican una carne mala, ¿no? Entre esos los evangélicos tienen esos errores teológicos en muchas de sus prédicas, presentan la carne como como perversa, y realmente no es así. Este es un instrumento de Dios y este es el templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender esta teología. Fíjense que es Juan Pablo II, que es no solamente un santo, pero también un hombre muy sabio. Él nos dejó la teología del cuerpo, que es un tratado maravilloso para entender muchas cosas sobre el cuerpo, y incluyendo la sexualidad y muchas otras cosas. Pero dentro de eso encontramos de que debemos tener un equilibrio muy claro entre pecador y pecado. Yo no puedo juzgar al hombre por el pecado. Yo tengo que acordarme que es un pecador, porque lo que el diablo quiere es que yo desprecie a mi hermano por el pecado que veo en él. Y así no solamente lo desprecio, sino que termino hasta odiándolo. Y esto es lo que el diablo hace contra nosotros. Y después nos lo carga, porque eso va en contra de nosotros, está en el libro de la vida, todo está anotado. Y si nosotros no tenemos conciencia sacramental, no podemos limpiar el libro de la vida. Porque imagínense lo precioso de esto. No estamos con sinceridad nuestros defectos, y en esa forma nos volvemos personas mucho más edificadas en la gracia, en la virtud, y por eso cada día caminaremos más hacia Dios y menos hacia la carne, y seremos mejores seres humanos y aprenderemos a amar mejor, amar más bien. Y este es el sentido de la vida en Dios, descubrir esos defectos. Entonces la vanidad no es miedo, la timidez no es miedo, la timidez es vanidad. Esto ayuda mucho, porque si una persona es tímida, entonces tiene que descubrir dentro de sí
ese amor propio tan grande que lo lleva a tener tanto miedo de cometer errores. Eso viene desde muy pequeño porque es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos unas inclinaciones naturales como los celos. Ustedes han visto que los animales son celosos. Un perro es celoso. Un perro se adueña de su amo y hay veces muerde si se acerca a otra persona. Hay unos perros tan celosos que pueden hasta morder a otra persona porque se le acercó a su amo. Entonces, en el animal nuestro tenemos instintos muy parecidos al animal que no es racional, porque son instintos animales. Solo que nosotros por la razón podemos dominar esos instintos. Pero hay muchos casos en que el hombre no es capaz siquiera con su razón dominar esos instintos. Y hay personas que se desbordan en los celos, ¿no? Eso es un defecto. Pero ese defecto puede llegar a un vicio y ese vicio llega a un pecado. Y cuando llegue a un pecado entra espíritu. Entonces podemos llamar que se llama el espíritu de los celos. Porque ya se convirtió en espíritu porque se estableció en el corazón como un vicio. El vicio es pecado y el pecado es demonio. Y esto lo tenemos que edificar muy bien entre nosotros para que haya coherencia, porque es muy fácil condenar las cosas, es muy fácil juzgar a las personas, pero lo que debemos tener es conciencia clara en Dios para descubrir dónde está el pecado, dónde está el pecador, y tener una diferenciación entre estas dos cosas muy clara.